Alonso, muchas gracias por visitarnos aquí en Barcelona. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre la memoria de Tita Konietzki, que le conociste en el tiempo de la transición, una época muy importante para este país, y tú estuviste en medio de estos cambios políticos, una fase impresionante. Cuéntame de esos tiempos y cuéntame de Tita. Pues, me alegra mucho poder recordar a Tita Konietzki, porque no deseo que pase como aquella obra de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Tita Konietzki necesita, para la salud política de este país y nuestra memoria histórica en el más noble sentido de la palabra, ser recordado, ser estudiado, porque ha sido muy querido Dieter Konietzki y considerábamos que era un elemento fundamental de apoyo a la transición democrática. Yo lo conocí el año 1976, o sea, entre la muerte de Franco, que fue en noviembre del 75, y el Congreso del PSOE, que era ilegal todavía el PSOE, o sea, un congreso hecho en la tolerancia. Y en marzo, esto fue en diciembre del 76, en marzo del 75 fueron legalizados los partidos políticos, casi todos. El PC fue legalizado un mes más tarde, en Semana Santa. Y entonces en aquel momento recuperamos la democracia formal, aunque ya respirábamos aires democráticos en esa transición anterior a las primeras elecciones. Y tengo que decir que Dieter Konietzki fue un elemento fundamental, porque nos dio una gran ayuda técnica, psicológica, que eso también era importante, y además con un estilo que nosotros apreciábamos mucho, porque él, a la vez que muy centroeuropeo, pues era muy latino. Estaba casado en aquel momento con una señorita mexicana, luego hemos conocido a su mujer de tantos años, a su compañera aragonesa, o sea que se hizo muy latino sin dejar de ser centroeuropeo o alemán, y nos prestó gran ayuda, porque teníamos muy poca gente en el Partido Socialista. El que estaba mejor organizado era el Partido Comunista, pero la memoria histórica hizo que en las primeras elecciones, 3 meses después de la legalización de los partidos, las elecciones del 77, esa memoria histórica, ese recuerdo de tantos ciudadanos que su padre y su hermano mayor había sido represaliado socialista, que obtuviéramos un resultado 2,7 veces superior al del Partido Comunista. Y con la ley electoral eso se convirtió en 118 diputados socialistas y 21 o 23, no recuerdo, diputados comunistas, porque sobre el PSOE había una amenaza, tal como lo veíamos aquellos jóvenes militantes de la generación de Felipe González. Y es que al reconstruirse la democracia, fuéramos a una situación italiana, donde el Partido Socialista sería minoritario dentro de la izquierda y tendríamos acceso a los gobiernos municipales, pero no al gobierno de la nación. Yo creo que esto es esclarecedor. Entonces, Dieter y la Fundación Eber tuvieron una gran importancia en formar cuadros, dirigentes sindicales en la mayor parte de los casos, pero también políticos. Y lo hizo, yo puedo decir, que de forma muy desinteresada. Hombre, tenían un alto interés, que era incorporar a España y al sur de Europa. Primero había sido Grecia, luego fuimos España y Portugal, a un proyecto europeo plenamente democrático, con ya países democráticos, pero donde había que poner a punto los instrumentos que eran los partidos políticos. Yo fui elegido, tuve el alto honor de ser elegido secretario general de la Federación Socialista de la Región de Madrid, que era muy importante, y de reconstruir el socialismo, nada menos que en Madrid, que es donde había habido aquellos debates antes de la Guerra Civil entre Largo Caballero, Prieto, Besteiro. O sea, además de ser la región de la capital del Estado, era donde había más vida política, más debate, más discusión. Entonces, yo elegí como secretario de formación política para recibir a tantos cientos y miles de afiliados que nos llegaron de súbito, rápidamente, al partido, de crear cuadros que fueran aptos
para el debate político, para la organización del partido y también de la vida sindical. Y aquí Dieter cumplió una labor que nunca le agradeceremos suficientemente. Mi primer secretario de formación, hombre también importante en el socialismo, Etelvino González, era técnico de la Fundación Eber y fue nombrado secretario de formación de la Federación Socialista Madrileña. Creó un centro de estudios socialistas en Madrid. O sea, le dimos lo que le faltaba al PSOE, que era saber trabajar en la legalidad y en la vida cotidiana y prepararse para poder ser concejales o para poder formar parte de equipos ministeriales, en fin. Y realmente ahí, pues para nosotros había varias referencias muy importantes. El Partido Socialista francés era la referencia más cercana, pero la socialdemocracia alemana o el Partido Laborista británico eran muy importantes. También los demás partidos, el italiano, el portugués, pero hay que reconocer que Francia, Alemania y Gran Bretaña eran muy importantes porque queríamos tener un partido de ese estilo. Discutíamos si corrientes de opinión sí o no, también cuál era nuestra implicación ideológica, por decir así, y hay que reconocer que nosotros seguíamos a la vez dos tendencias. Una, la tendencia socialdemócrata, de Alemania para arriba, con los países nórdicos, pero luego dentro de la Internacional Socialista estaba un subgrupo llamado Socialistas del Sur de Europa, donde estaba François Mitterrand, estaban los griegos, los portugueses, en parte de los italianos, que por el componente sociopolítico de nuestra sociedad nos veíamos abocados a tener unas relaciones importantes con el Partido Comunista. Y ahí hay que estudiar esa frase que a mí no me gusta nada, pero bueno, la correlación de fuerzas, no solo entre la derecha y la izquierda, sino dentro de la izquierda. Y era muy importante reconstruir una organización que, por ser más democrática, probablemente, no quiero con esto agraviar al PC, que la del PC, que estaba mucho más centralizada y preparada para una clandestinidad, necesitábamos tener muchísimos cuadros, muchísimos dirigentes con los que hacer frente a todas las elecciones municipales y sobre todo a la gestión municipal y también en el gobierno. Claro, en aquel momento no veíamos muy cercano el formar parte del gobierno. Eso cambió todo pues con el 23F, con el asalto a la democracia. Se produjo como una vacuna reactiva, ¿no?, contra los posibles golpes de Estado, porque hay que darse cuenta que en el año 77, cuando recibíamos fraternalmente el apoyo de la Fundación Eber y a través del estilo Dieter, que era tan cercano, en aquel momento había grandes núcleos del ejército que tenían vocación golpista y tenían cierta capacidad golpista, como se manifestó el 23F. Entonces teníamos varios frentes abiertos, conectar con la población, poder ser gestores serios de la vida cotidiana, sobre todo de la política municipal, y preparar el acceso al gobierno. Ahí hubo aquel célebre debate luego del año 79 sobre el marxismo, que fue muy complicado, pero yo creo que ese debate fue un poco instrumental, porque lo que se estaba debatiendo en el fondo no era el concepto de marxismo y las visiones del marxismo, era cuál va a ser nuestro programa, con quién lo vamos a llevar a cabo, en coaliciones con el centro derecha, de Adolfo Suárez, esperando más para llegar al gobierno y llegar con más nitidez. Ahí teníamos muy en cuenta la experiencia alemana, yo lo pronunciaré mal, de Weber, que hablaba de cómo la socialdemocracia había conseguido, formando parte de gobiernos, tener más eficacia y tener una gran respetabilidad en el conjunto de la población. O sea, queríamos ser eficaces y queríamos que nos vieran también como personas muy respetables en la vida política, muy serios, muy consecuentes, capaces de llevar al país a una situación como la que luego se produjo, de incorporación a Europa y de una democracia homologable con estos países. Y ahí la labor de la Fundación Eber y de Dieter Konieczny, muy en particular, fue fundamental. Yo tuve ocasión de reunirme varias veces con Willy Brandt, cosa que hoy, cuando lo cuento en alguna reunión, se quedan sorprendidos, porque claro, ya es otro mundo. Él tenía un gran cariño con Willy Brandt,
que como sabéis mejor que yo, había conseguido traerle de una cárcel en Praga, cuando había sido detenido después de una charla, no sé si era en Berlín, y a la salida de una charla de dirigentes de las juventudes liberales, socialistas y comunistas que tenían contacto, y él era el líder de las juventudes liberales, no socialdemócratas. Le echaron un capote por la cabeza, un abrigo, se lo llevaron a Praga y le condenaron a años de cárcel. Entonces Willy Brandt se preocupó mucho de poder sacarle de esa cárcel y le canjeó unos pocos años después por unos espías del bando contrario y pasaron uno de estos célebres puentes de control. Y entonces, claro, nuestro amigo había ido madurando en la cárcel, que él se identificaba más con la socialdemocracia. Fue a darle las gracias a Willy Brandt, según yo tengo entendido, y tuvieron pues una relación muy amistosa. Y entonces a Dieter le interesaba, cuando venía Willy Brandt, yo ya era pues diputado o era teniente de alcalde de Madrid, en hacer una parte y que yo le explicara cómo veía la situación política, incluso alguna vez, esto es una cosa curiosa, me dijo, si puedes explícale que la Unión Soviética, que entonces era todavía la Unión Soviética, y otros países de ese estilo están dedicando mucha importancia a la política española, tienen una gran embajada, tienen consejeros culturales que son más que consejeros culturales. Claro, en la embajada de la URSS en España estaba el futuro ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Igor Ivanov, por ejemplo, al que yo alguna vez llevaba al Museo del Prado o a que viese un espectáculo de flamenco, porque tenían con nosotros una relación cordial a partir de aquella memoria histórica de que la URSS había apoyado a la República y se había llevado muchos niños a Moscú a darles educación, y eso estaba en nuestro imaginario, aunque no teníamos nada que ver, claro, el PSOE, con la política prosoviética en absoluto. Pero quiero decir que hasta en esto Dieter me dio mucha confianza y me pedía explícaselo a Willy Brandt en directo, cómo los diferentes países están aquí a través de las embajadas o de fundaciones, porque claro, estaban muy interesados los norteamericanos, y yo recuerdo que se me abrió una nueva visión con todas estas explicaciones que me daba Dieter de cómo teníamos que ingresar lo más rápidamente posible plenamente en la vida democrática con una visión europea. Y además él era muy cuidadoso, jamás hizo ninguna presión de ningún tipo, solamente nos daba información y nos ofrecía posibilidades en el plano de formar cuadros o de hacer en la naciente Casa del Pueblo, estoy hablando, voy a explicarlo más brevemente a partir de ahora. En aquella naciente Casa del Pueblo tuvimos magníficas exposiciones con la colaboración, por ejemplo, una sobre Marx y Engels, una edición que yo tengo muy hermosa en castellano de la vida de estos dos dirigentes, que está editada en Treveris, naturalmente. Pues cuando estábamos nosotros en esos grandes debates, el tono más académico nos ayudaba a llevarlo la Fundación Eber, y sobre todo esa bonomía, ese carácter tan abierto que tenía nuestro amigo. ¿Cómo fue la segunda parte? Ya más tarde, después de la transición, ¿te encontraste todavía más veces con Dieter? Pues sí, bueno, con el ayuntamiento, no con la institución ayuntamiento, sino con diferentes aspectos de la vida municipal, colaboró bastante con nosotros. Yo además a escala nacional colaboraba mucho con Felipe en política internacional respecto a la primera etapa, y bueno, pues Felipe me enviaba a los mítines con Mário Soares en Portugal, o me envió a Berlín Oriental a restablecer algún tipo de relación con el partido socialista unificado, el Partido Comunista de la Alemania Oriental, que había absorbido a los miembros socialistas que ahí había. Recuerdo un día que Willy Brandt llamó muy alarmado a Madrid porque me había enviado Felipe a Berlín
Y claro, me llevaron delante de una escuadra de popos, se decía, los guardias fronterizos, a ver la frontera. Y me acuerdo perfectamente, porque esto es muy anecdótico, que me dijeron, es que por aquí entra la propaganda capitalista, y me puso dos ejemplos. Uno, la revista Playboy, y otro, un libro sobre Trotsky. Yo estaba asombradísimo, me trataron muy bien, ¿eh? Incluso asistí a un desfile del Pacto de Varsovia en la avenida Bajo los Tilos, creo que se llama así, la avenida berlinesa, bueno, la traducción castellana, donde conocí al hijo de Friedrich Ebert, que había tomado la opción comunista, curiosísimamente, en contra de la República de Weimar y de lo que había significado. O sea que yo tuve ocasión, entonces, que muy buena amistad con Felipe González, de conocer esta realidad centroeuropea, incluso la parte comunista, Polonia, la RDA, pero sobre todo, claro, hablábamos con el Partido Francés y el Partido Socialdemócrata Alemán. Eran los dos polos. Luego, años después, yo tuve fuertes encontronazos con Felipe González y parte de su equipo, porque bueno, teníamos la sensación, como la tenía Gómez Llorente, que era del sector crítico, o Pablo Castellano, yo estaba más bien en un centro izquierda, eso que se llamó luego la tercera vía, entre el felipismo puro y duro y el sector más izquierdista, ¿eh? Y tuvimos graves problemas en el partido porque Felipe González pues se convirtió en un líder no solo indiscutible, sino que había que estar con él totalmente. No cabía una posición de sí, pero, o en esto no estoy de acuerdo. Fue lo que llamamos el felipismo, ¿eh? Después de que él introdujo el debate del marxismo y acabó como el Rosario de la Aurora, acabó mal el Congreso, él retiró su candidatura a la Secretaría General, pero luego en el Congreso Extraordinario barrió, porque los demás no tenían esa capacidad de liderazgo ni esa voluntad. Y entonces yo tuve una ruptura con Felipe que ya, aunque te manteníamos mucha relación, pero claro, la tesis es o estás conmigo o estás contra mí. O me dices que sí a todo y yo cuento contigo. Estoy diciéndolo con palabras que se entiendan, ¿no? Pero el significado era ese. Y a mí me gusta reconocer los grandes méritos que tuvo Felipe González, que son innegables. Lo que pasa es que tuvo también a la vez esa deriva de ir cambiando las políticas, podía pasar de OTAN de entrada no a OTAN sí. Bueno, eso producía dentro del partido situaciones difíciles, o sobre todo la política socioeconómica, que le iba a enfrentarse con el sindicato UGT, que le hizo una huelga general el año 88. En este contexto que hay que ver, yo como teniente de alcalde del ayuntamiento me opuse a que hubiese ninguna actividad de utilizar el ayuntamiento para conseguir financiación para los partidos políticos. No debo ser más explícito. Solamente dije no, porque en la vida política, resumiéndola, la postura de las personas, aparte de tener convicciones y tener honradez, consiste en administrar los síes y los noes. Entonces, aquel no mío pues produjo un enfado enorme de Felipe González, y al final, aprovechando una ley que luego fue declarada anticonstitucional, el artículo 11.7 de la ley de régimen local, te podían echar de las instituciones, o sea, de alcalde, o de teniente de alcalde, si te echaban primero del partido. Pero te echaban del partido sin ningún juicio razonable y democrático, cuando la Constitución española, en su artículo 6, dice: los partidos deberán tener un comportamiento democrático, son un instrumento de la democracia, no son un fin. Dice la Constitución: no puede haber tribunales de honor. Yo, aunque creo que fui muy discreto, ese no se amplificó en la vida política y produjo mi fulminante expulsión del partido, que luego, años después, yo me sentí resarcido moralmente, porque tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, como la Audiencia Provincial, que entendía de estos temas de posibles corrupciones, me dieron toda la razón y dijeron: don Alonso Puerta nunca ha dejado de ser cargo público, se le ha impedido ejercer. Para mí eso fue suficiente. Y luego, yo, aunque pensaba volver al PSOE, dije, pues no tiene sentido, después de lo que ha pasado. Y la segunda etapa de conocer a Dieter es cuando
yo con los socialistas veteranos históricos que habían quedado arrumbados, pues hicimos el Partido de Acción Socialista el año 83 y después de toda la campaña de la OTAN confluimos con el eurocomunismo, no con el Partido Comunista en todo su esplendor, sino con los que ya estaban en la estela del Partido Comunista Italiano, que decían no siamo comunisti, ma italiani. Es decir, realmente no somos comunistas, ya hemos evolucionado. Entonces creamos Izquierda Unida, el Partido Eurocomunista, el pequeño Partido de Acción Socialista, que venía de los históricos del socialismo. Allí conocí yo a los hijos y en algún caso a los dirigentes del viejo Partido Socialista, lo cual me hizo ser más socialista todavía. Fíjate las paradojas de la vida. Y también con otro partido progresista que tenía muchos profesores de universidad, hicimos Izquierda Unida. Y yo, en nombre de Izquierda Unida, estuve 17 años en el Parlamento Europeo, donde hice de todo menos de presidente y de conserje. Por de pronto llegué a presidente del grupo y yo era el único que no venía del comunismo. Bueno, también había alguien que se venía del Partido Laborista Británico, había algunos, pero yo digamos que era socialista de izquierdas, por decir este concepto que parece contradictorio, pero es decir, somos socialistas con más intensidad o teniendo unos objetivos más claros dentro de la Unión Europea. Entonces, claro, mi ejercicio como presidente de ese grupo y luego como vicepresidente del Parlamento me permitió estar muy en contacto con el Partido Socialista Alemán, en general con la Internacional Socialista, con los verdes, que los verdes alemanes tenían una enorme importancia, y yo he conocido allí a varios dirigentes de primera categoría, y nos permitió sacar adelante muchos proyectos progresistas de acuerdo con los socialistas y los verdes. Tanto es así que un día Giscard d'Estaing, el expresidente francés, que formábamos parte de la misma pequeña comisión constitucional, aunque yo soy ingeniero, yo soy ingeniero de caminos, pero yo estaba muy vinculado a todos los temas constitucionales desde la Constitución española, y un día me preguntó: oiga, usted que preside un grupo donde hay muchos postcomunistas y comunistas, yo a usted no le veo nada comunista por ningún lado. Y dije, no, bueno, quizás se refiere usted al estilo, porque yo nunca he dejado de ser socialista y ahora soy socialista. Se quedó muy sorprendido, dijo, ahora ya entiendo. Bueno, pues en ese momento, esos 17 años de Parlamento Europeo, Dieter Konietzki nos tuvo muy en cuenta, Izquierda Unida. Sutilmente supo poner en contacto en debates y en reuniones a miembros del Partido Socialista y a miembros de Izquierda Unida, y especialmente al pequeño Partido de Acción Socialista. O sea que pudimos confluir en la vida política diaria, y yo he asistido a muchas reuniones, a algún simposio, pues donde Dieter Konietzki podía traer a un comisario europeo, al embajador de la República Federal, podía estar yo y podíamos discutir los distintos debates que hubo en Europa, pues Maastricht, pues el euro. O sea que yo he tenido siempre mucho apoyo, y las diferentes izquierdas, de ese carácter abierto, de liberal en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí. De partido político de Dieter, que fue constante. Yo creo que en los últimos años de su vida estaba muy preocupado él por una posible correcta evolución hacia la democracia en Marruecos y en el norte de África. Ajá. Me dijo que él había asumido que no era lo mismo que venir a España en el año 76, pero que se podía influir en el norte de África. Ah, sí. Sí, sí. Es un elemento que no se conoce mucho y que es muy interesante. Yo creo que, bueno, he explicado más o menos. Yo cumplo, aunque mi corazón es mucho más joven, cumplo 80 años el mes que viene. Entonces hay que darse cuenta que, claro, las generaciones van desapareciendo. Y entonces es bueno, ya sabes que es muy difícil transmitir experiencias. Claro. Eso Sí. es que te voy a atizar un consejo, empleando la palabra Sí. atizar. No, digo que la frase, Sí. te voy a dar un consejo. Claro, esos consejos normalmente las generaciones siguientes no los siguen al pie de la letra, pero el conocer las experiencias y los contextos sí
ayuda mucho. Yo me he hecho plenamente europeo y me he sentido feliz en una Cámara Europea que tenía alto nivel. Yo creo que ahora va a peor, sinceramente. La ampliación fue muy discutible. A mí Jacques Delors en privado nos dijo un día, a otros amigos y a mí, si quieren no les hablo hoy como presidente de la comisión, sino como Jacques Delors persona, y socialista. Y nos dijo, yo estoy muy preocupado con la ampliación. Porque son dos mundos distintos. Jacques Delors hubiera sido partidario de hacer una segunda comunidad europea, hombre, salvo el hecho de Alemania Oriental, que lógicamente se incorporó a Alemania Occidental. Fíjate, yo en el Parlamento Europeo, y no me acuerdo ahora del apellido, pero era una persona muy agradable, conocí al último primer ministro de la RDA, el que abrió las fronteras. Modrow. Exacto, Modrow, que era amigo de la familia de nuestro querido Dieter. Se habían conocido porque yo le hablé un día, incluso le transmití un mensaje de Dieter diciendo, sé por Alonso Puerta que habéis pasado a formar parte del grupo con voz pero sin voto y me alegro mucho. Y entonces Modrow me dijo, no, es que las familias de los dos teníamos amistad. Impresionante. Fíjate tú lo que era. Y yo tengo buena opinión de Modrow. Sí, no. Hombre, era un hombre con su condición ideológica, pero era un hombre de buena fe. Y allí quedó bien en el Parlamento Europeo. Yo he tratado mucho también a Cohn-Bendit, porque él era, que unas veces iba como francés y otras como alemán. Era curiosísimo. De Frankfurt. Sí, de Frankfurt. Yo no sé si te ha sido útil lo que te he dicho. Absolutamente. Alonso, muchas gracias. Creo que igualmente vamos a tener otra oportunidad. Y seré más breve. No es irás por necesario. temas. No es necesario. No, quizá, es que claro, a veces se hace una grabación y luego dice, ahora vamos a hacer la que va medida por minutos. Pero yo, si te vale, yo me alegro mucho. Perfecto. Además creo que se nota mi afecto y mi admiración por Dieter. Absolutamente. Porque es una vergüenza, esto no hay que decirlo, que no se le recuerde más. Eso que te dije, el coronel no tiene quien le escriba. Bueno, Dieter Konieczki, tenéis una obligación vosotros. Sí, esto es, la obligación de la juventud. Claro, porque no solamente es hablar de Willy Brandt, claro, ya te digo que cuando hubo una exposición en Alcalá de Henares, la directora que vino, porque hay una Willy Brandt que está más o menos vinculada a la Eber, yo no me acabé de enterar muy bien. Sí, correcto. Ella venía como directora, una mujer. Y entonces hablando, no sé qué, habló de Willy Brandt y dijo, claro, que ustedes no han conocido, ¿no? Perdona, yo sí lo he conocido. Hombre, no he ido con él de copas. No. Luego yo he tenido en el Parlamento Europeo un escaño vital. Como líder de la izquierda, estaba en el escaño número 3. Y a mi lado, en el escaño número 4, tenía a la presidenta del Grupo Internacional Socialista, Pauline Green. Luego he conocido varios alemanes, presidentes. Mira, un día emocionante en el Parlamento Europeo fue cuando el presidente Heinz, que era socialdemócrata, habló primero con los británicos y los franceses y luego llevó a la mesa del Parlamento el celebrar un aniversario importante del bombardeo de Dresde, porque dijo que no podíamos seguir los europeos solamente criticando a una parte, aunque fuera cualitativamente distinto, que el bombardeo de Dresde había sido una vergüenza, como había sido una vergüenza Coventry. Oye, no hubo ni un británico ni un francés que se negara. Entonces, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo tuvimos un emocionante minuto de silencio por el bombardeo de Dresde. Esto la gente no lo sabe. Y habría que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, pues ya sabes. Yo estoy a tu disposición, y si pasas por Madrid... Sí. ¿Nos vemos otra vez? Pues yo encantado. Seguimos, porque creo que te tengo que preguntar muchísimas cosas más. Pues sobre la transición, la verdad es que he tenido el privilegio de estar en los núcleos. No he sido... Bueno, no he sido ministro, yo iba a ser ministro, lo digo en plan simpático, casi seguro, pero para mí no era tan importante ser ministro, por esa confrontación con Felipe González y Alfonso Guerra, que luego, pocos años después, venían a saludarme y a verme con todo cariño. Y nos mirábamos, bueno, por lo menos con cordialidad. En el caso de Felipe con cordialidad y en el de Guerra ya con más afecto, porque él presidía la Fundación Socialista Pablo Iglesias y yo la Fundación Socialista Independiente Indalecio Prieto, que para el Partido Socialista
de Felipe González era mucho más importante Indalecio Prieto que Largo Caballero, porque Largo Caballero pues era un líder, bueno, pues maximalista, y que no midió las circunstancias que había en España. Y Prieto, en cambio, pues es mucho más contemporáneo, es mucho más entendible. Y desde esas fundaciones, junto con la de la UGT, que se llama Largo Caballero, en Alcalá de Henares tenemos un sitio magnífico, un edificio del siglo XVII, que estás invitado a visitar, y tenemos allí nuestras bibliotecas, y Guerra y yo hemos colaborado mucho. Nos hemos mirado de reojo como esos antiguos novios que han roto hace años y que se miran de reojo cuando se ven. Bueno, pues nada, no te distraigo más. Muchas gracias, Alonso. Si te he valido, totalmente perfecto, pues me quedo feliz.